Hola, ¿qué tal? En este ejercicio vamos a realizar varias operaciones con horas. Vamos a sumar, restar, multiplicar y dividir. Vamos a utilizar las funciones de fecha y hora y minuto, la función lógica sí y la función entero. Comenzamos. Las horas, igual que ocurre con las fechas, tienen un tratamiento especial que debemos conocer bien para que los cálculos sean correctos. Principalmente tendremos que tener en cuenta dos aspectos. El primero es el valor que Calc guarda internamente de esa hora y el segundo el formato con el que la estamos viendo. Con respecto a los valores que Calc asigna internamente a fechas y horas, vamos a introducir una fecha en una celda, formato día /mes /año, e introducimos una hora en la otra celda, con el formato de hora, 2 puntos, minutos, 2 puntos y segundos. Aunque en una celda solamente hemos introducido una fecha y en otra solamente una hora, internamente Calc ha almacenado ambas celdas con un valor de fecha y hora. Vamos a cambiar el formato en el que vemos los dos valores para verlo mejor. Seleccionamos las dos celdas y con el botón derecho en el menú contextual vamos a formato de celdas. Seleccionamos un formato de hora que incluya la fecha y la hora. Por ejemplo, este. Aceptamos y vemos lo que ocurre. Ese es el valor interno de esas celdas para Calc, es decir, una fecha y una hora. En el primer caso, en el que hemos introducido solamente una fecha, Calc le ha asignado directamente el valor 0 para la hora. Y en el caso de la celda donde habíamos introducido solamente una hora, Calc le ha asignado directamente el valor de fecha 30 de diciembre de 1899. Esa fecha es la fecha de partida que Calc utiliza para los cálculos. Es decir, Calc asigna a cada fecha un número en relación con una fecha de partida, que es esta. Estos valores internos que estamos viendo ahora en este momento en formato fecha y hora, también los podemos ver en formato decimal. Voy a seleccionarlos, copiarlos y los voy a pegar en la parte de abajo. Y ahora con el botón derecho en el menú contextual voy a seleccionar un formato de celda numérico, estándar. Aceptamos y vemos que se ha asignado un número. Este número, 45.672, es el número de días transcurridos desde el 30 de diciembre de 1899 hasta el 15 de enero de 2025. Y este número decimal que corresponde a la hora es la fracción de día que corresponde a esa hora, teniendo en cuenta que el día tiene 24 horas. Voy a poner aquí una fecha y hora, por ejemplo, 18 de enero de 2025, dejo un espacio y a continuación introduzco una hora, por ejemplo así. Voy a copiarla, pegarla y voy a aplicarle también el formato numérico para ver el valor decimal interno que guarda Calc. Le aplico un formato de número y vemos que esta fecha y esta hora se corresponden con este número decimal. La parte entera, como decía, corresponde al número de días transcurridos entre el 30 del 12 de 1899 y esta fecha. Y la parte decimal corresponde a la fracción del día de las 14:25 horas. Para entenderlo mejor vamos a hacer unos ejemplos con estas horas que tengo aquí introducidas. Voy a copiarlas y pegarlas aquí y voy a pasarlas a formato decimal. Puedo dar botón derecho o también puedo ir aquí y formatear como número en la barra de herramientas. Aquí la tenemos. Las 0 horas serían el número decimal 0. Las 6 serían el 0,25, es un cuarto de día. Las 12 serían 0,50, es mediodía. Las 13, 0,54, las 18, 0,75, etc. Si yo ahora quisiese pasar estas horas en formato decimal a horas en formato 24 horas, lo que tendría que hacer sería multiplicar por 24. Voy a introducir una fórmula que sea igual a esta celda por 24, pulso Intro, y si ahora copio al resto de celdas, vemos que obtengo la hora en formato 24 horas.
Trabajar con horas no es tan complicado como puede estar pareciendo. Lo que pasa es que yo voy a intentar que se vean todos los posibles problemas que pueden aparecer cuando estamos trabajando para que sepas cómo solucionarlos. En este ejercicio, en el primero, ¿cuántas horas ha dedicado Juan a estudiar según la siguiente tabla? Simplemente lo que tenemos que hacer es una suma de horas. Entonces podemos poner igual e ir sumando cada una de estas celdas o podemos usar la función suma. Pongo igual a suma, señalo el rango de celdas y pulso intro. Y aquí tenemos el resultado: 27 horas, 55 minutos, 36 segundos. ¿Qué problema me puedo encontrar aquí con esto, por ejemplo? Pues que el formato de esta celda no sea el adecuado. Con el botón derecho del ratón sobre ella voy a formato de celdas y fíjate que con respecto a las horas hay muchos formatos, pero hay dos que nos interesan especialmente. Uno de ellos es este que vemos aquí, que puede representar cualquier número de horas, 27, 30, 80.000, las que sean, y que se utiliza para cálculos. Por ejemplo, quiero saber las horas que transcurrieron entre fechas muy distantes, por ejemplo, pues puede darnos una cantidad de horas elevada. Y el otro formato es este que vemos aquí, que solamente admitiría rangos de 24 horas. Es decir, la hora máxima sería la 23 horas, 59 minutos, 59 segundos. Si yo tuviese seleccionado este formato, aquí se desprecia la parte que corresponde a días completos de 24 horas y me dejaría el resto, que serían 3 horas. Entonces, si en algún momento te sucede algo así, que ves que esta suma no es correcta, tienes que ser consciente de que tienes que cambiar el formato de esta celda y aplicar un formato que permita cualquier cantidad de número de horas, incluso horas en negativo. Esto está relacionado con los códigos de formato que vemos aquí abajo y que veremos en otro vídeo con más detenimiento. Dejamos este formato aplicado y aceptamos. En el siguiente ejercicio me dice que para llegar a tiempo a mi destino tengo que salir 5 horas y media antes. Entonces, para llegar a las 16 horas tengo que salir a las... Vamos a hacer el cálculo y así vamos a ver también cómo utilizar las horas directamente dentro de una fórmula. Nos situamos ahí y pulsamos igual a, hago un clic en B25 o escribo la referencia, menos, pues entre comillas como el texto, separando horas, minutos y segundos por los dos puntos. Comillas, 05, 30, 00, cierro comillas y obtengo el resultado. Para llegar a las 4 tengo que salir a las 10:30. Si pongo, por ejemplo, un número inferior a 5, por ejemplo, a la 1:30, el cálculo es correcto. Me indica que tendría que salir a las 20 horas del día anterior. Como ahora ya sabemos que internamente Calc guarda tanto fechas como horas, podemos venir aquí y comprobarlo cambiándole el formato. Simplemente por curiosidad, con el botón derecho vamos a formato de celdas, le vamos a decir que nos enseñe también la fecha, además de la hora, y si nos fijamos, tomo como referencia la fecha de partida el 30 de diciembre del 99, pero en el cálculo de la hora hemos obtenido las 20 horas del día anterior. Voy a deshacer el cambio con control Z y lo dejamos así. En el último apartado de esta hoja vamos a calcular cuántas horas diarias tendría que trabajar una persona según el total de horas semanales y el número de días de trabajo de la semana. Introducimos el número de horas semanales que tendría que trabajar y el número de días que trabaja. Para calcular ahora el número de horas diarias de trabajo hacemos una división. Dividimos el número de horas semanales entre el número de días. Ahí está. Si cambio el número de días, pongo 6 por ejemplo, obtengo el nuevo resultado. Ahora ponemos 4, nos da 10 horas diarias. Vamos a dejarlo con 5. Puedo ver también el resultado en formato decimal. En esta celda le digo que recoja el valor de las horas diarias y le aplico el formato numérico, esta vez en la barra de herramientas de formato. Obtengo 0,33, que es la fracción del día que corresponde a 8 horas. Vamos a calcular ahora cuánto cobraría por día de trabajo, teniendo en cuenta que cada hora cobra 10 euros. Hacemos una multiplicación. Igual a, tomamos el valor decimal, lo multiplicamos por 24 horas que tiene el día, ya que 0,33 es la fracción de 24 que corresponde a 8 horas, y multiplicamos de nuevo por 10. Si cambiamos el número de días de la semana, obtenemos las 10 horas diarias y el importe de 100 euros. Ese 0,42 que toma como valor decimal lo podemos pasar a horas multiplicando por 24 para verlo mejor. Multiplicamos aquí el valor de la celda
por 24 y obtenemos las 10 horas. Vamos a poner 6 horas diarias para obtener una hora no exacta. Aquí tenemos que 6 horas y 40 minutos son el 6,6 periódico en decimales y el importe a cobrar por día son 66,6 periódico. Pasamos a la siguiente hoja, fichajes. Aquí tenemos registrados los fichajes de un trabajador y queremos calcular cuántas horas trabajó cada día y el saldo del día, es decir, si trabajó horas de más o de menos. En las últimas celdas haremos un total con las horas trabajadas durante esos días y del saldo final. En el caso de que el saldo final de horas sea negativo, es decir, trabajó menos horas de la que le correspondían, en la celda A20 debe salir el mensaje saldo a favor de la empresa. En el caso de que el saldo sea positivo, es decir, que trabajó más horas de las que le correspondían, en A20 debe salir el mensaje saldo a favor del trabajador. En D20 aquí debe recogerse el total del saldo de esta otra celda. En A21, en el caso de que el saldo de las horas sea positivo, debe aparecer el texto importe a cobrar por horas extras. Si es el saldo negativo, no debe salir nada. Y en D21, en el caso de que el saldo de horas sea positivo, debe calcular el importe a cobrar por las horas extras, teniendo en cuenta el precio por hora extra que está recogido en la celda B6 y que si los minutos de saldo superan los 30 minutos, se le va a pagar una hora más. Entonces comenzamos en D9 calculando la jornada trabajada, cuántas horas trabajó este día, simplemente haciendo una resta. Esto es igual a la hora de salida menos la hora de entrada. Pulso Intro, ahora copio al resto de celdas con el botón de relleno y tenemos ahí el resultado. Para calcular ahora el saldo, positivo o negativo, tengo que tener en cuenta las horas de una jornada normal. Este trabajador se supone que tiene que trabajar 7 horas y media. Entonces calculo la diferencia con una resta. Pongo igual a la jornada que trabajó menos la jornada que debería trabajar, B5. Voy a aplicarle a la referencia B5 una referencia absoluta para poder copiar esa fórmula al resto de celdas de la columna y que esa referencia no vaya variando, B5, B6, B7. Me sale un saldo negativo de 36 minutos y copio al resto de celdas de la columna. Vamos a calcular ahora el total de horas que trabajó en estos 15 días. Ponemos igual a la suma, señalo el rango o escribo el rango de 9 de 17 y aquí tenemos el total. 81 horas, 05, 45. Vemos que el formato de la celda es correcto porque me admite formato de más de 24 horas. Y voy a calcular ahora el saldo. Hago lo mismo, hago una suma de este rango. Y tenemos ahí el saldo. En este caso positivo, a favor del trabajador. Son 13 horas, 35 minutos y 45 segundos. Vamos a poner ahora en la celda A20 una función para que me salga ese mensaje que yo quería. Saldo a favor del trabajador o saldo a favor de la empresa. Entonces usamos la función lógica sí, igual a sí. Lo que voy a evaluar es si el contenido de esta celda es mayor a 0. Puedo poner así directamente, E18 mayor a 0, porque internamente, como hemos visto antes, guarda un valor decimal para la hora. Entonces, si es mayor a 0, quiero que el contenido de la celda sea saldo a favor del trabajador. 2 puntos y cierro comillas. Y ahora punto y coma. En caso de que el saldo sea negativo, quiero que el contenido de la celda sea saldo a favor de la empresa. 2 puntos, un espacio, cierro las comillas para cerrar la cadena de texto y cierro el paréntesis para terminar la función sí. Pulso Intro y en este caso me dice que es a favor del trabajador. En esta celda simplemente recojo el contenido de E18, igual a E18. En A21 quiero evaluar de nuevo si el saldo es positivo o negativo. En caso de que sea positivo, quiero que me recoja el texto importe a cobrar por horas extras. Entonces utilizo de nuevo la función lógica sí. Si el valor del saldo es mayor a 0, punto y coma, el resultado es el texto importe a cobrar por horas extras, punto y coma. Y en caso de que el saldo sea negativo, no quiero que aparezca nada. Entonces, comillas, comillas, que es la cadena vacía. Cierro paréntesis y sí me aparece el texto porque el saldo es positivo. Después probaremos en el caso de que el saldo sea negativo.
Para calcular el importe a cobrar por horas extras, vamos a hacerlo en varios pasos. Primero vamos a averiguar si los minutos pasan de 30. En el caso de que pasen de 30, lo que vamos a hacer es sumarle una hora a la hora contenida en D20 y lo multiplicaremos por el precio de la hora extra, que está recogido en B6. Entonces, primero evaluamos. Para extraer los minutos de una hora utilizamos la función minuto. Si minuto de D20 es mayor a 30, punto y coma, en el caso de que sí, la fórmula que queremos hacer, vamos a abrir un paréntesis, es coger la hora de D20, sumarle una, cierro paréntesis, y al resultado multiplicarlo por el precio de la hora extra, por B6. Hora de 20 más 1 debe ir entre paréntesis, porque como tiene prioridad la multiplicación sobre la suma, si no lo hago, primero me multiplicaría el 1 por B6 y luego sumaría. Pongo ahora punto y coma. En el caso de que los minutos no sean mayores a 30, simplemente multiplicamos la hora de D20 por 6. Pulsamos intro. Ya tenemos ahí el resultado y vamos ahora a probar en el caso de que el saldo sea negativo. Vamos a quitarle horas aquí, por ejemplo, y aquí. Vale. En el caso de que sea negativo, vemos que sale correctamente, saldo a favor de la empresa, pero nos sobra aquí este cálculo. Entonces tengo que decirle de alguna manera que si el saldo es negativo, que no aparezca. O también puedo decirle, en el caso de que en la celda de al lado no haya nada, que esté vacía, que tampoco aparezca. Voy a optar por esta segunda opción. Voy a venir aquí, a la línea de entrada, y le añado, si el contenido de A21 es igual a la cadena vacía, comillas, comillas, punto y coma, en ese caso, ¿qué quiero que haga? Pues que también me dé como resultado una cadena vacía, o sea que no aparezca nada. Comillas, comillas, punto y coma, y en el caso contrario, pues que me haga el cálculo. Voy al final a cerrar el paréntesis, cierro paréntesis y pulso intro. Y ya lo tenemos ahí. En el caso de que en A21 haya una cadena vacía, pues el resultado va a ser la cadena vacía. En caso contrario, se va a hacer el cálculo. Volvemos a cambiar los datos, por ejemplo, y de nuevo me aparece ya el cálculo correcto. Aunque el ejercicio ya quedó resuelto, como decía antes que trabajar con horas puede resultar a veces engorroso, vamos a suponer un caso en el que nos puede pasar algo así. Por ejemplo, en esta celda tenemos las 8:35 y nos hemos equivocado. Queremos poner las 8:30 y lo que hago es copiar el contenido de esta celda a la inferior y lo hago arrastrando el botón de relleno, por ejemplo. Lo arrastro, la celda aparece con el nuevo contenido, las 8:30, pero compruebo que el saldo que me ofrece no es el correcto. No es esta diferencia de horas. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues si cambiamos el formato de estas celdas a un formato que recoja también la fecha, ampliamos el ancho, vemos que al copiar con el botón de relleno lo que se ha hecho es crear una serie y la serie continúa del día 30 pasa al 31, por eso la diferencia de horas. Para solucionarlo simplemente vuelvo a introducir la hora y ya estaría arreglado. Pasamos a la última hoja y aquí pasamos a un ejemplo donde vamos a restar celdas que contienen fecha y hora. Puede ser el ejemplo de un parking con una hora de entrada y una hora de salida, que puede ser dentro del mismo día o en días diferentes. Entonces tenemos en primer lugar que el importe que habrá que pagar por un día completo son 20 euros y el importe por horas sueltas a mayores de esos días completos es de 1,25. Lo primero que queremos calcular es cuántos días completos de diferencia hay entre la entrada y la salida. No podemos usar aquí las funciones de fecha para calcular la diferencia entre un día y otro, porque, por ejemplo, si un vehículo entra el día 15 a las 23 horas y sale el día 16 a la 1:30 de la madrugada, si utilizo una función de fecha para calcular la diferencia en días entre estas dos, me va a decir que hay un día de diferencia y en realidad no hay 24 horas. Entonces tengo que hacerlo usando una resta. Introduzco la primera celda igual a B5 menos A5. Me da el resultado en formato horas
lo copio a las celdas de abajo y tengo el resultado en formato horas. Voy a pasarlo a formato numérico. En formato de celdas, selecciono la categoría número, acepto y ahí lo tenemos. Voy a ponerle un formato numérico de 2 decimales y, como vimos antes, la parte entera corresponde al número de días y la parte decimal a la fracción de horas. Para calcular entonces ahora el importe por días completos, tomo la parte entera de la celda C5 y la multiplico por el importe que tendría que pagar por un día completo. Le aplico una referencia absoluta para poder copiar la fórmula después y copio al resto de las celdas. Ya tenemos calculado el importe que corresponde a los días completos. Tenemos que calcular ahora los importes por horas. Voy a hacer aquí el mismo cálculo, o sea, la diferencia entre la entrada y la salida. Copiarlo aquí y de nuevo voy a hacerlo también aquí. Vale. Aquí vemos que tenemos el formato de horas que admite más de 24 horas. Vamos a cambiar el formato de esta columna y aplicarle el formato de 24 horas. De esta forma hemos conseguido las horas que superan esos intervalos de 24 horas de días completos. Entonces, para calcular ahora el importe que corresponde a esas horas, lo que hago es extraer la parte correspondiente a la hora de la celda E5 y multiplicarla por el importe de horas sueltas. Le aplico a la referencia B2 unas referencias absolutas para poder copiar la fórmula y copio la fórmula al resto de celdas. Y tenemos ahí el resultado. En estos cálculos no hemos tenido en cuenta los minutos ni los segundos, pero también podríamos hacerlo. Para calcular ahora el importe total a pagar, sería la suma del importe por días completos más del importe por horas. Todos estos cálculos los podríamos haber hecho en una sola celda, pero los hemos dividido de esta forma para hacerlo más sencillo de entender. Copiamos ahora esta fórmula al resto de celdas y ya tenemos el ejercicio resuelto. Espero que el contenido del vídeo te haya resultado útil. Si te gustaría ver algún ejercicio sobre un tema concreto, puedes hacerme llegar tu propuesta por email o dejármela en los comentarios. Como siempre, agradezco mucho tu atención. Gracias y hasta pronto.